Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar el último tema del programa de la asignatura, que es comunicaciones digitales. Primero vamos a recordar algo que vimos en una de las primeras diapositivas, que eran los tipos de modulaciones. Habíamos dicho que la portadora podía ser analógica o podía ser digital, lo mismo que las moduladoras podían ser analógicas o digital. Entonces, si con portadora analógica y moduladora analógica teníamos señales en AM, FM, PM. Si la portadora era analógica y la moduladora digital, las modulaciones van a ser ASK, FSK, PSK, QAM. A las primeras AM, FM, PM ya las vimos. Ahora, portadora analógica y moduladora digital la vemos a continuación. También en el caso que la portadora sea digital, íbamos a distinguir casos de moduladora analógica o moduladora digital. Si la moduladora es analógica, íbamos a tener señales de PAM, PWM y PPM. Y si la moduladora es digital, si la señal que modula es digital, íbamos a tener señales de PCM, DPCM, ADPCM. A continuación vamos a ver PAM, PWM, PPM y PCM. Entonces, hoy vemos el resto de los tipos de modulaciones. A no tener miedo porque al menos las primeras son hijas de las... es muy parecido a lo que ya vimos. Entonces, un sistema de comunicaciones digital puede ser representado por, a esto le llamamos módem o transceptor, ¿sí? Entonces, al módem le ingresa información, está comunicado mediante un canal, que normalmente puede ser un cable telefónico, puede ser una fibra óptica, y llega, se comunica con el otro módem o con el otro transceptor, ¿sí? Y reproduce la información a la salida. Ambos reciben, o sea, recepcionan y transmiten información. Información digital, por ejemplo. En los sistemas de comunicaciones digitales, la naturaleza de la información a transmitir es digital. Un sistema de comunicación digital puede ser utilizado para transmitir información en formato analógico siempre que la información previamente se haya convertido de un formato al otro, tanto en el transmisor como en el receptor. En formato digital, la información puede ser guardada, modificada, regenerada y es menos susceptible a la interferencia del canal, entre otras cualidades, lo cual le hace mucho más atractiva que en formato analógico. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una computadora conectada con un módem. El módem transmite información, esa información va por cables telefónicos. El módem receptor la recibe y le pasa los datos a su computadora. Ambos módems pueden transmitir y recibir información. Los primeros tipos de información que vamos a estudiar son las son las modulaciones con cuando la portadora es analógica. Entonces, estas van a ser ASK, FSK y PSK. Entonces, ventajas: mayor inmunidad al ruido, estructura básica única, único circuito de procesamiento, posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento. Y empezamos con la modulación ASK. ASK es lo mismo que AM. AM era modulación en amplitud y en ese caso la información o la señal base, como le llamábamos, era audio, por ejemplo. Era una señal analógica de baja frecuencia, como podía ser audio o música, o sea, música, voz. En el caso de la ASK, la información que queremos transmitir son unos y ceros, o sea, es una información digital. Entonces, ASK quiere decir Amplitude Shift Keying, o sea, por posicionamiento de una llave, o sea, es como mover una llave. Entonces, es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. Entonces, digamos que de movida ya sabemos que esta portadora de alta frecuencia se va a conmutar entre dos valores de amplitud según el valor binario que le ingrese. Entonces, la amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de un bit, manteniendo la frecuencia y la fase constante.
Si en la señal modulada el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, se le llama modulación OOK o bien on-off. Entonces la operación, y es como un pulsado, o sea, cuando está un 0 es llave apagada y cuando está un 1 es llave abierta. Entonces, ausencia o presencia de portadora. Esa es la señal, la modulación OOK. La señal de BASK, en este caso, en el caso de OOK, puede describirse como amplitud de la portadora sobre 2 por 1 más B sub M de T, donde la información, recordemos, es el tren de pulso, por el seno de omega CT. De ese modo, cuando acá tengo un 1 lógico, supongamos que ese 1 lógico coincida con un 1, entonces la amplitud será, la señal de salida tendrá valor A por el seno de omega CT. Y si es un 0 lógico, la señal de salida será 0 voltios. Por lo tanto, la señal de salida va a estar en 0 voltios o en el valor de portadora según sea el 0 y el 1. La técnica SK se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibra óptica, en los transmisores con LED. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro elemento se representa como la ausencia de luz. Veamos cómo tenemos. Entonces, el dato tenemos ceros y 1, o sea, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Esta es la portadora, amplitud constante, frecuencia de portadora. A la salida tendremos que sale 0 voltios cuando el dato es 0 y saldrá la portadora cuando el dato es un 1. Le vamos a llamar tiempo de bit al tiempo que dura cada bit, ¿sí? Entonces, esta es la señal de ASK, específicamente en este caso se llama OOK. Veamos, por ejemplo, cuando la vemos en el microcap, ¿no es cierto? Tengo en rojo tengo, la información y en azul tengo la señal de salida. Vuelvo a poner, le llamo tiempo de bit al tiempo que dura el 1, a la duración del bit. En la parte inferior vemos el espectro, donde en este caso está centrado en 20 kHz y tiene componentes a diferencia, a un K más allá, tiene la primera, luego la 23, a 25, a 27, ¿sí? 19, 17. ¿Y por qué será esto que aparece así? Bueno, recordemos que esta señal es cuadrada. Recordemos también que la señal modulada en amplitud tenía un ancho de banda, o sea, producía un par de bandas laterales, ¿sí?, distanciadas FM de la portadora. ¿Y qué era FM? La frecuencia de la información. Pues bien, recordemos ahora el primer práctico que hicimos en esta materia, donde vimos la serie de Fourier, por ejemplo, de una señal cuadrada, donde vimos que esta señal cuadrada tenía armónicas impares, o sea que tenía fundamental, tercera, quinta, sexta. Fundamental, tercera, quinta, sexta. O sea, esta es la componente, o sea, la banda lateral superior correspondiente a la fundamental, banda lateral inferior correspondiente a la fundamental, banda lateral superior correspondiente a la tercera armónica. Recordemos que no había armónicas pares. Banda lateral inferior correspondiente a tercera armónica. Y así, banda lateral superior correspondiente a la quinta, a la séptima, a la novena. Vamos a ver la simulación a continuación. Bien, ya estoy en el microcap y veamos cómo hice para lograr la señal modulada en ASK, en este caso OOK. Primero puse, esto van a ser los datos, es una señal cuadrada, ¿sí? Miren los datos, la frecuencia de la fundamental es 1 kHz, medio grande es la fundamental, es 1 kHz, la tensión de 1 es 5 voltios y la tensión de 0 es menos 5 voltios, ¿sí? Ahí la tenemos. Y
voy a tener acá un generador NF. En este generador yo escribí la función, la ecuación, ¿sí? 5 más b de 1, b donde b de 1 es la señal cuadrada, por el seno de 2pi, o sea, escribí la ecuación de una señal modulada en amplitud, por el seno de 2 por pi, y vemos que la frecuencia de la portadora es de 20 kHz. ¿Sí? Frecuencia de portadora 20 kHz. Voy a hacer correr el análisis, ¿sí?, transitorio, y voy a ver. Entonces tenemos en azul tenemos la frecuencia de la portadora, entonces en rojo tenemos los datos. Tenemos, este es el 1 y este es el 0. No siempre el 1 y el 0 lógico coinciden con 1 y 0 voltios. En este caso el 1 lógico es 5 voltios y el 0 lógico es menos 5 voltios. Entonces cuando viene el 1 lógico, la señal de portadora sale. Cuando viene el 0, la señal tiene 0 voltios, la señal de salida. Y cuando vuelve el 1 lógico, vuelve a tener señal de salida. Miremos el espectro. Tenemos entonces, habíamos dicho que el dato tenía frecuencia de 1 kHz. Entonces tenemos la fundamental, perdón, la central, que son los 20 kilos, que es la portadora sin modular. Luego tenemos el primer par de bandas laterales, que estará a 1 kilo. El siguiente estará a 3 kilos, o sea, separado, ¿sí?, a 3 kilos. El otro estará a 5 kilos de la central, o sea, a la frecuencia de fundamental. AFC más 1 kilo. Este estará en la tercera armónica, será FC más 3 kilos. Y así sucesivamente, quinta, séptima, novena armónica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la señal OOK. Bueno, habiendo visto la simulación, entonces volvemos a observar y hemos dicho que le llamamos tiempo de bit, ¿no es cierto? Y le vamos a llamar f sub b a la frecuencia del bit, que es 1 sobre el tiempo del bit. Tiempo de duración de bit. Siempre la frecuencia de portadora tiene que ser mucho mayor que la frecuencia de bit. Sigamos estudiando. Vamos a ver entonces este sería la forma, digamos, la distribución gaussiana del espectro, donde el ancho de banda práctico en realidad es 2, ese es el ancho de banda práctico, como estamos viendo, y tiene un valor de 2 FB como mínimo, ancho de banda práctico. Con 2 FB, ese es el ancho mínimo, transmitimos al menos transmitimos la fundamental. Y es el ancho de banda mínimo requerido para la transmisión. En este caso es el doble del requerido para una transmisión de banda base. Vamos a llamarle tasa de bit, que es la razón de cambio de la entrada del modulador y tiene como unidad bit por segundo. Y tasa de baudio, que es la relación de cambio en la salida del modulador y es igual al recíproco del tiempo de un elemento de señalización de salida. O sea, la tasa de bit es a la entrada del modulador y la tasa de baudio se obtiene a la salida, en síntesis. La tasa de bit en ASK, tanto la tasa de bit como la tasa de baudio son idénticas y el ancho de banda mínimo es igual a la tasa de baudio. Este es el ancho de banda mínimo, que es igual a la tasa de baudios. Entonces, por ejemplo, si la tasa de bit es de 300 bits por segundo, o sea que se transmiten 300 de los bits, estos que hemos estado viendo, de los bits que hemos llamado TV, 300 de estos símbolos en un segundo. Entonces, la componente de frecuencia fundamental será 150. La componente de tercera armónica serían 450. El ancho de banda solo con la fundamental, si solo transmito la fundamental, sería 2 FB, o sea, 300. ¿Sí? 300. El ancho de banda de la fundamental y si transmito hasta la tercera armónica será de 900 Hz. ¿Sí?
Si, por ejemplo, si la tasa de bits fuera de 1200 bits por segundo, o sea, tengamos en cuenta que esa va a ser la velocidad de transmisión, o sea, 1200 bits por segundo, la componente de la frecuencia fundamental, 600 Hz, la componente de tercera armónica, 1800, si solamente voy a transmitir la fundamental, ¿no es cierto?, entonces necesitaría un ancho de banda de 1200 Hz. Pero si yo quisiera transmitirla también la tercera armónica, necesitaría un ancho de banda de 3600 Hz. Esto es un problema porque normalmente los canales telefónicos solamente permiten hasta 3000 bits por segundo. O sea que no podría transmitir hasta la tercera por un canal telefónico, insisto, puesto que el límite para el canal telefónico es de 3000 bits por segundo. La modulación OOK es uno de los tipos de la SK, porque también podría ser que en la SK hemos dicho que la amplitud de la señal varía entre dos valores. Entonces, no necesariamente entre un valor y cero, sino que podría ser entre un valor y el otro valor, y otro valor menor, por ejemplo, sin ser necesariamente el 1 el más grande. Entonces, cuando se detecta la presencia de un 1 lógico, la señal de portadora tiene un valor de amplitud máximo, mientras que cuando detecta un 0 lógico toma un valor mínimo. Este es el ASK en general. El OOK, insisto, es una situación particular. Veamos cómo sería el modulador de ASK. Bueno, simplemente por acá van a entrar los bits, ¿no es cierto? Y por acá va a ingresar la moduladora, ¿sí? Datos digitales de entrada, portadora senoidal de alta frecuencia, e ingresan a un modulador balanceado, quien hace el producto de ambas entradas, o sea, de los datos y multiplica por la portadora, y a la salida tenemos la señal de ASK. Entonces simplemente es el producto de las dos señales que hace el modulador balanceado. ¿Cómo sería el demodulador? Y bueno, si es una señal de AM, si es una señal del tipo de AM, entonces es el mismo demodulador de envolvente. ¿Sí? El detector de envolvente, el que tenía el diodo, la resistencia y el capacitor, me va a servir para recuperar. También podría usar, por ejemplo, el detector de producto para recuperar la señal. Sería otro tipo de detector. Entonces, en este caso se detecta la presencia de una señal portadora de amplitud mayor a un determinado umbral, lo cual se puede realizar con un detector de envolvente. Luego se amplifica la señal para obtener el nivel adecuado de salida. Pueden existir otras etapas para recomponer la señal, como la duración, la amplitud, etc. Insisto, también se puede usar un detector de producto. Y a veces es mejor el detector de producto que el detector de envolvente. Veamos ventajas y desventajas de este tipo de modulación. Es fácil de implementar, el ancho de banda es mayor que el requerido para M, por supuesto, porque las señales digitales tienen mayor ancho de banda que las señales analógicas. Susceptible de repentinos cambios de ganancia, es poco eficiente, muy sensible al ruido, por lo que la relación señal-ruido a la entrada del receptor puede ser muy baja. No se utiliza SK para transmitir datos a alta velocidad, al menos que el medio de transmisión garantice una adecuada relación señal-ruido, como en el caso de fibra óptica. Pero en el caso de canal telefónico no se usa este tipo de modulación en alta velocidad. Hasta 1200 bits por segundo en líneas telefónicas, en líneas de calidad telefónica. Hoy en día el uso de la SK es muy limitado. Donde se ha encontrado, o sea, ¿dónde se lo usa? En las alarmas de automóvil, o sea, en esos llaveros muy pequeños entra todo el modulador, ¿no es cierto? Entonces, alarmas de automóvil, tags o membretes electrónicos utilizados en plazas de peaje de pago automático y cierres electrónicos por telecomando. En este caso se usan receptores súper regenerativos de pocos transitores y muy bajo consumo,
que son capaces de demodular el ASK. Se permite encapsular el transmisor y el receptor en espacios muy reducidos como ser los llaveros, como les decía. Entonces, principalmente las alarmas de los autos se usan ASK. Vamos al segundo tipo de modulación, FSK. Y bueno, F es de frecuencia, Frequency Shift Key. O sea que ya les está diciendo que esto es lo mismo que FM, pero con datos digitales. Entonces, consiste en variar la frecuencia de una portadora entre dos valores, ¿sí? Tendrá una frecuencia la portadora cuando entra un 1, le vamos a llamar frecuencia FA, y un 0, y pasará a otra frecuencia cuando viene un 0 y le llamemos FB. La señal es un sinusoide de frecuencia FA si se transmite un 1 y un sinusoide de frecuencia FB cuando se transmite un 0. La frecuencia de la portadora sin modular es la semisuma, es FA más FB sobre 2. Si la fase de la señal de FSK es continua, es decir, que no hay saltos en la fase cuando pasa de un 0 a un 1, se le llama CP-FSK, o sea, de fase continua. En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bitrate, que es lo que venimos hablando, tasa de bit de entrada, y tiene como unidad el bit por segundo, BPS, y se la denomina FB, o también R, a la tasa de bit por segundo. Entonces veamos cómo es la modulación FSK. Entonces, primero tenemos los datos, tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 1. Acá tenemos la portadora y a la salida tendremos una frecuencia cuando es un 0 y otro valor de frecuencia cuando es un 1. Aquí tenemos que la expresión de la señal de FSK va a ser igual a A, que es la amplitud de la portadora constante, por el coseno de omega C por T más B por T más delta de F, donde B de T es los bits de la entrada. La señal de FSK es un sinusoide de frecuencia FM marca, si se transmite un 1, entonces le llamamos F de marca al 1, y FS por espacio cuando se transmite un 0. Entonces se les llama frecuencia de marca y frecuencia de espacio. La frecuencia de la portadora, como dijimos, es la frecuencia de marca más la frecuencia de espacio dividido en 2. Tienen que observar que no hay cambio de fase cuando pasa de un 1 a un 0, ni cuando pasa del 0 al 1. ¿Sí? Acá pasa del 0 a 1 y no hay un salto de fase, sino que hay una continuidad en la fase. Entonces, observar la continuidad de la fase en la onda modulada. Sigamos. Veamos acá, por ejemplo, en este gráfico, queremos mostrar. Acá los datos de entrada serían 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, ¿a qué le llamamos el tiempo del bit? Cada uno de estos tiene una duración de un tiempo de bit, ¿no es cierto? La máxima frecuencia fundamental es cuando viene un 1 seguido de un 0. En este caso, por ejemplo, tengo 0, 0 y 1, 1, la frecuencia, ¿sí?, será mayor, mientras que la máxima frecuencia es cuando tengo ceros y unos, el tren de ceros y unos seguido. Entonces, la frecuencia será de esto, FB sobre 2, mientras que en este caso la frecuencia es FB sobre 4. Entonces, la salida será frecuencia de marca, frecuencia de espacio, frecuencia de marca, frecuencia de espacio, frecuencia de marca, frecuencia de espacio, frecuencia de espacio, frecuencia de marca, frecuencia de marca, y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia de la portadora es el valor medio entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Entonces, veamos, por ejemplo, qué es lo que va a salir. Supongamos que la frecuencia de portadora sea 1700 Hz, entonces
Cuando viene un 0 se va a 2200 y cuando viene un 1 se va a 1200. O sea, se mueve delta de f hacia un lado o delta de f hacia el otro según venga un 1 o un 0. Esta es la norma Bell 202, ¿sí? Con frecuencia de portadora 1700, frecuencia de espacio 2200 y frecuencia de marca 1200. El 1 binario sería A por el coseno 2pi por Fm por T, y el 0 binario A coseno de 2pi por F de espacio por T. Entonces, insisto, esta es la norma Bell 202. La desviación máxima de frecuencia, por supuesto, lo volvamos a ver en el gráfico. Fíjense, hemos dicho que se desvía delta de f hacia un lado y delta de f hacia el otro. Por lo tanto, la frecuencia, el delta de f será frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio dividido en 2. ¿Sí? Frecuencia de marca menos frecuencia de espacio dividido en 2. Debería decir ahí valor absoluto. ¿Sí? No tiene valor negativo el delta de f. El ancho de banda. Es muy importante, como siempre en todo lo que es transmisión, calcular el ancho de banda. El ancho de banda estará constituido por una serie de funciones delta separadas a una distancia fb sobre 2. Recordemos que fb es 1 sobre t sub b. Y van a estar aglomeradas en torno a las frecuencias de marca y espacio. El ancho de banda de una señal FSK va a estar dada por lo general por la regla de Carson, 2 por delta de F más FB. También obviamente que va a estar la FSK de banda angosta, donde en ese caso el ancho de banda es directamente 2 veces F sub B. F sub B es la velocidad de transmisión de los bits. El índice de modulación para la FSK se calcula como igual, hemos dicho que es FM. Recordemos cuánto era el índice de modulación en FM, delta de F sobre FM. Por lo tanto, aquí será delta de F sobre FB sobre 2. Por lo tanto, es frecuencia de marca menos frecuencia de espacio sobre FB. Recordemos que esto es valor absoluto, o sea que no puedo tener índices de modulaciones negativas. Veamos, por ejemplo, de nuevo la norma Bell 202. Hemos dicho que se corría 500 Hz hacia ambos lados, que el delta de F es 500 Hz, ¿sí? La frecuencia de portadora es 1700 y se mueve. La frecuencia de espacio es 2200 y la frecuencia de marca es 1200. Delta de F, insisto, 500 Hz. El espectro, sin embargo, es esto que tenemos en azul. Esta es la portadora, tengo un primer par de bandas lateral y un segundo par de bandas laterales, superiores e inferiores. Si yo considero la banda angosta, voy a transmitir solamente el primer par de bandas laterales y en ese caso el ancho de banda es 2 veces FB, simplemente. O sea, en este caso, 2 por 600. De nuevo escribimos la expresión del delta de F como frecuencia de marca menos frecuencia de espacio dividido en 2. La frecuencia de portadora, que es la semisuma de las frecuencias de marca y espacio. Y el ancho de banda como lo determina la regla de Carson. ¿Sí? La norma Bell, por ejemplo, 103, que es para transceptores, que es para módems, ¿no es cierto? Entonces, un módem tiene una frecuencia para transmitir y otra frecuencia para recibir. De esa manera, puedo usar multiplexado. Entonces, tiene una frecuencia para transmitir donde la portadora del que transmite está en 1170, ¿sí? Y el otro la tiene en 2125. En ambos casos, ¿sí? la frecuencia del bit, ¿sí? es de 150 Hz, mientras que el delta de F es de 100 Hz, de 1170 a 1270 y desde 1170 a 1170. O sea, delta de F es 100 Hz y la frecuencia FB sería 150. Lo mismo sucede para el que recibe. Obviamente trabaja con los mismos valores.
Límites para la modulación FSK en un canal telefónico, hemos dicho, el ancho de banda es 2 FB si trabaja con, hemos dicho, FSK de banda angosta. La razón del bit es el FB máximo, o sea, lo máximo es 1200 bits por segundo, eso es lo máximo que puede transmitir. Y la razón de bit es igual a la razón de baudios, en este caso también. Y este sería un Model Half Duplex 2H. Veamos, por ejemplo, la señal FSK de norma B21. Acá R, o sea, R, la tasa de bit, es 200 bits por segundo. Y entonces, en rojo finito tenemos los datos, ¿sí? En azul tenemos las dos la portadora, y esta sería frecuencia de marca, y acá tenemos frecuencia de espacio, frecuencia de marca y frecuencia de espacio. Y esta es la B21 también para la respuesta, donde varían, como hemos visto recién, frecuencias de marca y espacio. En el caso del origen, frecuencia de marca es 980, frecuencia de espacio 1180. En el caso de la respuesta, del que está en el otro lado, tiene frecuencia de marca 1650 y frecuencia de espacio 1850. El valor de R obviamente que es el mismo. Y vamos a ver una simulación. Bien, ya estamos en el microcap. Para la simulación voy a usar un macro que ya trae el microcap y es un VCO. Entonces, a este VCO me pide que le defina 3 parámetros, que es el valor de la tensión de pico, que sería el valor de la tensión de portadora, el valor de la frecuencia central, o sea, frecuencia de portadora, y el valor del KF. O sea que recordemos que el KF es el que va a producir el desplazamiento, porque delta DF es KF por BM. ¿Sí? Señal cuadrada, ¿no es cierto? Una cuadrada de amplitud más menos 5, o sea que el B sub M, el valor de la moduladora, tiene 5 voltios. Y fíjense en que puse, ¿no es cierto?, que la frecuencia del bit, en este caso, perdón, el tiempo del bit es 5e a la menos 3, o sea, el tiempo del bit, perdón, es 2,5 por e a la menos 3. La frecuencia, que sería 2FB, es 1, o sea, sería 200 Hz, sería 2FB. Entonces ya tengo la señal cuadrada. Vamos a verlo al VCO y le definí que la tensión de la portadora tenga 1 voltio, que la frecuencia de central sea 2 kilos y no tomé las normas Bell para que me salgan números enteros, fácil de dibujar con el microcap y fácil de representarlo. Entonces, 2 kilos la frecuencia central. El parámetro del KF es igual a 100. Recordemos, delta DF es KF por BM. Como la amplitud de la cuadrada de 5 voltios, entonces estoy con 500 Hz de delta DF. Digo, ok, le hago análisis transitorio y lo hago correr. ¿Sí? Pido la salida, la entrada y pido las armónicas de la salida. Entonces en pantalla 1 tengo la salida, donde ya tengo la señal de FSK. En la segunda pantalla tengo el dato, entre los 1 y los 0, ¿sí? Tenemos entonces el tiempo de bit, este tiempo que es 2,5 milisegundos, 2,5, acá tengo los 5 milisegundos. Veamos esta la frecuencia de marca, frecuencia de espacio, frecuencia de marca, frecuencia de espacio, ¿sí? Y vemos el tren de pulso. Y acá vemos el espectro. La frecuencia central, habíamos dicho que era 2 kilos. Entonces, alrededor de la frecuencia central se van a armar las otras frecuencias. Yo a este tipo de modulador lo podría interpretar, ¿no es cierto?, como 2 moduladores, si quisiera, distintos. O sea, por un lado yo sé que cada valor me produce. O sea, acá tenemos la serie de Bessel de nuevo y vamos a tener que determinar los coeficientes de Bessel para calcular las armónicas. O sea que es como que cada tono producía, recordemos,
una serie infinita de armónicas. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Y aquí es como si estuviese modulando con dos señales. Con esta, con lo que va a ser la frecuencia de marca y con lo que va a ser la frecuencia de cero. Por lo tanto, es de esperarse como dos grupos de bandas laterales. Una alrededor de la frecuencia de banda de marca y otro alrededor de la frecuencia de cero. Sin embargo, cuando las frecuencias de marca y de cero no están muy lejanas, entonces es como que se arma un solo espectro. Por ejemplo, en este caso la central es 2 kilos, ¿sí? La frecuencia, entonces tengo un primer par de bandas laterales, ¿no es cierto? O sea, 2200, o sea, 200 Hz más allá. Acá tenemos el otro que es a 400, el tercero en 600, o sea, separados 200 Hz uno de otro, ya que el tiempo era de 200 Hz. O sea, 1 sobre 5 mili me daría los 200 Hz. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, si ahora yo voy al VCO y le voy a aumentar el KF y lo llevo a 200 al KF. Si el KF es 200, cuando lo multiplique por los 5 voltios que tiene la cuadrada, me queda un delta de F de 1 kHz. Entonces, le digo, ok, recordemos que tenemos la frecuencia central en 2 kHz y estoy con un delta de F de 1 kHz. Veamos el transitorio. Hago correr y tengo frecuencia de marca, frecuencia de cero. Vemos que la frecuencia, como aumentó el delta de F, aumentó los tamaños de frecuencia de marca y de cero. Hemos dicho que el delta de F era de 1 kHz. Si la frecuencia central es de 2 kilos, quiere decir que la frecuencia de marca, en este caso es 1 kilo, y la frecuencia de cero es de 3 kHz. Entonces, cuando tengo un 1, sale 1 kilo, y cuando tengo un 0, salen los 3 kHz. Y así tenemos. Observemos cómo la fase, ¿sí?, hace una transición. No hay saltos de fase. Entonces, hay una transición porque esta es una señal de DPSK. O sea, DP por fase continua. Perdón, CP-FSK, de continued phase. Entonces, fase continua. Insistimos, pasa del 1 al 0 sin saltos de fase. Si vamos a ver el espectro, tenemos la central, que era la frecuencia de portador en 2 kilos, y ahora vamos a ver un espectro alrededor de la frecuencia de espacio y otro alrededor de la frecuencia de marca. Frecuencia de marca, hemos dicho 3 kilos, frecuencia de espacio 1 kHz. Esto es porque es como que tenemos dos espectros separados, porque el delta de F se hizo grande. Si el delta de F se hace pequeño, es como que se juntan esos espectros y tenemos uno solo. Insisto, a esto lo puedo llegar a entender también como que esta es una señal que modula y esta es otra señal que modula. Y cada señal va a generar sus propias bandas laterales. Insisto, se cumple lo que es Bessel también, se cumple la señal de Bessel. Tengo que resolver esto con la serie de Bessel y por lo tanto se cumplirá lo de los coeficientes de Bessel. Respecto a lo que venimos en el mismo sentido de lo que venimos diciendo, por ejemplo, este espectro tiene un delta de F de 1. Este espectro tiene un delta de F de 5. Como vemos, ya se empieza a notar la diferencia, la separación entre frecuencia de marca y frecuencia de espacio. En este espectro el delta de F es de 10 y en el delta de F es igual a 15. Entonces observamos que se empiezan a notar ambos espectros con los desarrollos de las series de Bessel a cada lado, donde el ancho de banda que tomemos, ¿no es cierto?, va a depender también del número de componentes que quisiéramos tener. ¿Cómo es el modulador de FSK? Y bueno, el modulador de FSK hemos dicho que es una FM, por lo tanto vamos a usar un VCO como acabamos de hacer en la simulación. Entonces le van a entrar datos digitales y va a salir una señal de FSK. En el caso, por ejemplo, que la frecuencia del 1 sea la de menor frecuencia, entonces
deberé invertir estos datos antes de ingresarlo al VCO. Reitero el concepto, si el 1 es la que produce, si la frecuencia de marca es menor que la frecuencia de espacio, tendré que invertir los datos para que el 1 produzca un desplazamiento hacia abajo de la frecuencia, disminuya la frecuencia y el 0 la aumente. Si por el contrario la frecuencia de marca o la frecuencia de 1 es la frecuencia superior, no hace falta la inversión de fase. ¿Cómo vamos a demodular una señal de FSK? Y con cualquiera de los demoduladores que hemos visto. Uno de los más comunes es a través de un PLL, ¿no es cierto? Donde la señal de FSK entra al comparador de fase, pasa a través del filtro pasa abajo, la salida del filtro pasa abajo entra al VCO y es la que produce la comparación de fase con la entrada. El VCO tiene que generar la frecuencia de portadora, ¿sí? Entonces el comparador de fase producirá la salida. La salida del PLL lo tomo en este caso a la salida del filtro pasa abajo, donde ya tendría que tener los datos y la de la información o la información demodulada. Les dejo despacito para que lean cómo funciona el demodulador. Ventajas y desventajas de la FSK. Inmunidad al ruido, almacenamiento y procesamiento, señales sencillas de medir y evaluar, consume poca potencia, buena detección y corrección de errores. Desventajas, requiere más ancho de banda, necesita sincronización precisa, incompatible con instalaciones analógicas existentes. Pasemos ahora a la modulación por desplazamiento de fase o PSK. En este caso, la fase va a cambiar cada vez que cambie el dato, ¿sí? Cada vez que el dato cambia de 0 a 1. Entonces, dependiendo del número, o sea, hay distintos tipos de PSK, hay PSK que depende del número de fases, por ejemplo, si tiene solamente 2 fases, se llama BPSK. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2 siempre, o sea que es 2, 4, 8, 16. Y ahí en ese caso ya se habla de constelaciones. Para el caso binario, las fases que se seleccionan son 0 y 1, son 2 únicas fases por cada bit. PSK es una modulación muy extendida y la modulación BPSK es utilizada para transmisiones de bajo costo y no requiere alta velocidad. Por ejemplo, en este caso tenemos los datos 0, 1, 1, de nuevo el tiempo de bit es el que conocíamos, ¿no es cierto? Y R es igual a FB, que es 1 sobre el tiempo de bit. La portadora, tenemos graficada la portadora y veamos cómo es la salida de la señal de BPSK. Entonces tengo una fase, ¿sí? Cuando tengo un 1, ¿sí? Un 0, y ahora viene un 1, entonces la invierte, ¿sí? Y toma la fase. Entonces, en este caso, cuando tengo el 1, tengo la misma señal, y cuando tengo un 0, la invierte a la fase, la invierte a la señal. O sea, toma la señal y la invierte 180 grados. O lo que es lo mismo decir, cuando ingresa un 1 al modulador, multiplica por 1. Y cuando ingresa un 0, lo multiplica por un menos 1 y lo da vuelta a 180 grados. Ese sería este modulador que estoy teniendo. Entonces, observar el cambio de fase justo cuando concluye el bit. Entonces, la ecuación de la señal de BPSK es del tipo A coseno de omega CT más B de T, donde A es la amplitud de la portadora, omega C frecuencia de portadora y B de T sería la función de los bits de entrada. B de T toma valores 0 o 1 dependiendo del dependiendo del dato. Entonces, el ancho de banda, de nuevo el espectro es este, el ancho de banda será F más FB menos F más FB, será 2FB, insisto, pero esto es el ancho de banda de PSK, banda angosta. Todo va a depender también del número de bandas laterales que yo quiera tomar. Y a veces eso depende del valor del índice de modulación. Modulador de PSK.
El modulador de PSK, como ya habíamos hablado, es simplemente un modulador balanceado donde le va a entrar los ceros o los unos y por otro lado el oscilador de portadora. Y según si el 1 invierte la fase o es el 0, necesitaré o no el conversor de nivel o bien podríamos decir un inversor. Por ejemplo, en caso que sea el 0, el que desfasa 180 grados, podría ser de que no me haga falta el conversor, ¿sí? Entonces podría ser un inversor, insisto, este conversor en realidad es un inversor. Entonces en este caso, cuando entra un 1, multiplica por más 1. Y cuando entra un 0, lo multiplica por un menos 1. Entonces este oscilador de portadora sale igual cuando es un 1 y cuando es un 0 sale invertido 180 grados. Si fuese al revés, que yo quiero que cuando sea un 0 sale idéntico y cuando es un 1 sale invertido, acá tendría que poner un inversor luego del conversor del nivel. Entonces en este caso el 1 binario es más pi y el 0 binario en ese caso sería igual de como entró, en el caso que se requiere el inversor. Veamos cómo es el espectro de una señal. Entonces yo tengo el dato, este es el 1 y tenemos la portadora. Entonces la señal de PSK, tengo que cuando el dato cambia de 1 a 0, ¿sí? Hay una inversión de fase, se invierte la fase de la moduladora, ¿sí? Y lo mismo, mientras que cuando el dato cambia de 0 a 1, ¿sí? Cuando viene el 1 se mantiene la fase idéntica a la de la moduladora. El espectro, como vemos, es muy parecido al de FSK, ¿sí? Como sucedía en FM, se lo obtiene de la misma manera y lo mismo ocurrirá, ¿sí? Con el espectro de lo que hablamos en FSK. Veamos una simulación. Bueno, en la simulación veamos cómo hice para simularlo. Tengo una señal B1, ¿sí? Que tengo amplitud 1 voltio, frecuencia 1800 Hz. Esta es la portadora. Luego tengo B2, que es el dato, que tengo, es una señal cuadrada, ¿sí? Una señal cuadrada. Y tengo que la tensión de 1 le puse 1 voltio y la tensión de 0 menos 1 voltio. Luego tengo el generador NF, que lo que hace lo que haría el modulador balanceado, multiplica las señales B1 y B2, ¿sí? Entonces cuando pongo un 1, la señal sale igual, y cuando pongo un 0, lógico, la señal de portadora sale invertida. Hago el análisis, digo transitorio, lo hago correr y acá lo tengo. Entonces, cuando tengo un 1, la señal sale idéntica, ¿sí? Mientras que cuando pongo un 0, la señal invierte su fase, hace el flip, ¿sí? La invierte totalmente. Entonces, cada vez que entra un 0, la señal se invierte. Con respecto al espectro, lo tenemos acá, ¿no es cierto? El espectro está centrado más o menos en 2K, como teníamos, y alrededor salen sus bandas laterales. Pasa exactamente lo mismo, el espectro es grande, es de aproximadamente 2 FB si decidiera trabajar con PSK de banda angosta. Si no, va a depender, como siempre, del índice de modulación, el número de bandas laterales mínimo que tenga que tomar. Bien, veamos cómo se va a demodular. Como siempre, BPSK es lo mismo que PM, nada más que con datos digitales, por lo tanto, voy a usar también los demoduladores que podía usar con PM. También podría usar un PLL sin ningún tipo de problema, pero también como también podría llegar a poner un modulador mediante un modulador balanceado o mezclador balanceado y mezclarlo con la frecuencia de portadora. Luego pasar al detector de envolvente y luego amplificar. Veamos cuáles son los límites para la modulación PSK en un canal telefónico. El ancho de banda, entonces sería 2 FB. La razón de bit es FB máximo, lo máximo que soporta el canal telefónico es 2400 bits por segundo. La razón de bit es igual a la razón de audio y es en el modo Hadoop 2H.